Buen día para todos. Yo soy Airan Daniela Romero Nieves, estudiante de Psicología de noveno semestre de la Universidad Uniminuto de Dios en Colombia, y en este momento me encuentro en México, Puebla, realizando mis prácticas profesionales. En esta oportunidad quiero aprovechar para contarles cómo ha sido mi proceso de internacionalización y lo dividiré en dos, en mi parte académica y mi parte personal. Empezaré por mi parte académica. En la parte académica tuve que realizar dos prácticas en clínica, una que era dirigida a adolescentes y otra que era con compañía de un psiquiatra. Empezaré platicando acerca de mi experiencia con el psiquiatra, con el cual pude conocer algunos trastornos, los cuales fueron autismo, Asperger, ansiedad y depresión. Como él tiene una especialización con niños y adolescentes, tuve la oportunidad de tener más de cerca Asperger y autismo. Es aquí donde realmente la psicología para mí toma vida, y todo lo que tú habías estudiado anteriormente, todo lo teórico que tuviste que aprenderte a veces de memoria, es donde se necesita en la práctica, es donde realmente tú dices, tiene sentido todo lo que yo estudié estos 4 años, estos 3 años, porque realmente lo estoy viendo en la realidad, sí está pasando, no solo se queda en los libros, y es donde tú realmente aprendas a valorar tu profesión y a ser un poco más cuidadoso, porque muchas veces de tu trabajo profesional y también de cómo tú te encuentres emocionalmente dependerá el cambio de otra persona, el cambio de vida de alguien que está pasando por un momento difícil en este momento, y se supone que tú como profesional cuentas con las herramientas para brindarle a esa persona un camino diferente al que ha tenido en este momento. He podido profundizar muchísimo, como lo había mencionado anteriormente, en Asperger y autismo. Pude ver cómo se comportaba realmente una persona y a diferenciar entre esos dos trastornos, por decirlo de alguna manera, y poder comprender cómo poder trabajar con esas personas, cómo poder brindarles una orientación adecuada. Como trabajé con el psiquiatra, tuve la oportunidad de conocer algunos medicamentos que él le brindaba a sus pacientes cuando eran totalmente necesarios. Pero no solo era que él pensara que necesitaba los medicamentos y ya los diera, sino era después de un proceso, por decirlo de alguna manera, de algunos exámenes que le tenían que hacer a esa persona para identificar si era muy necesario el medicamento. Ahora platicaré un poco de cómo ha sido mi experiencia con las segundas prácticas, las cuales son en clínica con adolescentes y las realizamos en la casa del adolescente acá en Puebla. Como son supervisadas estas prácticas, todo mi grupo asistía al sitio en compañía del profesor, y también teníamos un acompañamiento con los psicólogos de planta, un psicólogo para hombres y un psicólogo para mujeres, los cuales nos ayudaban a revisar los expedientes y a ver cuáles eran los adolescentes con los que íbamos a trabajar en este semestre. Realmente cuando nos entregaron al adolescente, por decirlo de alguna manera, obviamente uno tiene ciertos miedos, como será que si voy a ser capaz de comprender la historia de esta persona y poder trabajar con ella, será que si tengo todos los conocimientos necesarios. Y realmente un consejo para todos ustedes es que dejemos esos pensamientos que son los que no nos dejan fluir. Sí tenemos los conocimientos porque de alguna manera hemos trabajado durante 3, 4 años con ellos, algunos con más empeño que otros, pero en realidad a la hora de verse como en la práctica, ese tipo de cosas empiezan a interiorizar, y tú te das cuenta que sí tienes el conocimiento, que de pronto debes trabajar un poco más en algunas cosas que ya no tengas tan frescas, pero no es que seas una persona sin herramientas para trabajar, sí se puede, o sea, sí encontramos como la tranquilidad para saber que los conocimientos que tuvimos fueron los necesarios, podemos trabajar de manera adecuada. Y eso me pasó muchísimo porque a pesar de que yo ya había hecho mis prácticas el semestre pasado en jurídica y tuve que realizar asesorías psicológicas en la comisaría segunda de Soacha, ya tenía como una experiencia, por decirlo de alguna manera, con algunos usuarios, con algunos pacientes, como quieran llamarles, pero acá ya eran adolescentes. Sí había trabajado con adolescentes en mis prácticas pasadas,
pero eran asesorías de 2, 3 veces y ya. Cambio acá era de todo un proceso, de todo el semestre. Al principio, cuando comenzamos nuestro proceso, teníamos que hacer la historia clínica y luego de eso, en la historia clínica teníamos que obtener información acerca de pasado, presente y futuro, también de cómo había sido su salud física y emocional durante esos años de vida hasta la actualidad y también utilizar esta herramienta generando afinidad con la otra persona, lo que llamamos el rapport y la empatía, que era muy necesario porque eran adolescentes que habían sido víctimas de violencia intrafamiliar y muchos van con poca actitud para ayudar por obvias razones. Entonces la empatía y el rapport sí fueron muy necesarios y es en cosa que uno debe trabajar porque debe sentir empatía hacia otra persona para poder comprender realmente lo que le está pasando a esa persona, pero a ese adolescente, pero sin mezclar tus, tus problemas emocionales o tu proceso emocional con lo que le está pasando a él. Eso sí es muy diferente. Bueno, el caso fue que cuando comencé a trabajar con él y hice todo el proceso que ya nos habían enseñado con anterioridad, de obtener toda la información y de realizar adecuadamente la historia clínica, pasamos a realizar unas pruebas en las cuales después de realizar estas pruebas se comenzaba con el plan terapéutico que cada estudiante de psicología había realizado. Y básicamente dije, quería no alargarme muchísimo para no aburrir, pero cuando pienso en cómo fue mi experiencia académica acá, siento que necesito contar muchísimas cosas que de igual manera no hablé, pero es que es grato darte cuenta que realmente tu carrera tiene sentido en algún punto y que todo lo que estudiaste vale la pena y sí lo necesitas. Y todas las herramientas que te deja trabajar con otras personas y la práctica, no solo a nivel profesional, sino también te ayuda a manejar tu ansiedad, te ayuda a manejar tu frustración y te enseña cómo poder controlar algunas situaciones que en la teoría seguramente no podrías. Listo. Con el psiquiatra con el que trabajé, que ya se los había mencionado anteriormente, y les mostraré un pequeño video de las fotos que tomé en los viajes y también de los amigos que llegué a hacer acá. Encontramos con el doctor Fernando Leiva, el cual nos va a comentar un poco cómo ha sido su proceso académico y profesional y qué funciones cumple acá en el hospital. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Leiva Hernández, soy médico, soy psiquiatra y además hice la especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Trabajo en este grupo pediátrico que se llama CEPAN, está en el Hospital Puebla de la ciudad de Puebla, que está en este país de México. Y aquí en el centro vemos a todos los niños y adolescentes que tienen alguna patología de la esfera mental.
El trastorno que más vemos nosotros en la consulta es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH. También vemos niños y adolescentes que tienen problemas de depresión o problemas de ansiedad. La ansiedad es uno de los problemas más frecuentes en la población mexicana. Ya hay datos de hace unos 13 años, encuestas epidemiológicas que se han hecho que demuestran que los trastornos de ansiedad son de los más prevalentes y desgraciadamente la edad de inicio de estos trastornos comprende desde la infancia, la adolescencia, entonces no es raro encontrarnos estos padecimientos en la consulta. Pero tu especialización va dirigida hacia niños y adolescentes específicamente. Así es, pero muchos padecimientos, aunque son propios de los adultos o que se ven mucho en la edad adulta, tienen su inicio en edades infantiles, en la infancia o en la adolescencia. La intervención, el que un niño mejore, y no depende solo de nuestra intervención que se concrete el diagnóstico de un niño, tenemos que echar mano de psicólogos clínicos, neuropsicólogos, colegas neurólogos o pediatras para establecer un diagnóstico más certero y para elaborar un plan de tratamiento más apegado a las necesidades del paciente y para ver una mejoría más sostenida. ¿Piensas que la psicología y la psiquiatría van de la mano o serían como ramas que irían separadas? No, definitivamente van de la mano. Si en algún momento pues hubo alguna visión por parte de los compañeros psicólogos o de los compañeros o colegas médicos de la psiquiatría, de que cada uno por su lado tenía la respuesta para estos padecimientos, pues ya no estamos en esas épocas. Eso ya no puede ser. El trabajo conjunto entre estas dos áreas es lo que ha demostrado ser más eficaz para el tratamiento de estos padecimientos. A la hora de brindar un medicamento al paciente, ¿cuáles son como los exámenes requeridos antes de pues, diagnosticar como tal o dar el medicamento? La medicina ha avanzado mucho en general y ha permitido tener pues, el despliegue científico, múltiples aparatos o estudios de laboratorio que ayudan para hacer ciertos diagnósticos. Sin embargo, en salud mental, algo de lo que dependemos es de la evaluación clínica, de la entrevista que se hace directamente con el paciente y con los familiares del paciente e incluso con las personas que lo rodean, como maestros u otras personas que colaboran en su cuidado. Desgraciadamente en salud mental no tenemos ningún estudio de gabinete o de laboratorio que nos indique la presencia de un padecimiento. Una buena valoración clínica, con una buena entrevista, con un buen examen mental, podemos llegar a un diagnóstico y así, en el caso de requerirse, poder ofrecerse algún medicamento. ¿Y cuáles son los exámenes necesarios, exámenes médicos en ese caso? Dependiendo de cada caso. Si hay algún niño que tiene alguna comorbilidad, por ejemplo, con algún trastorno del tipo de la epilepsia, nos podemos apoyar con un electroencefalograma. Si hay algún niño que se sospecha alguna anormalidad en la estructura cerebral, nos podemos apoyar con un estudio de imagen cerebral. Si hay algún adolescente con una psicosis de aparición súbita, pues también sería útil hacer algún otro tipo de analítica para descartar alguna patología orgánica. Siempre es gratificante que pues, personas en formación muestren esa avidez por generar conocimiento y por adquirir ese conocimiento. El área de la salud mental es un área que en América Latina ha estado muy olvidada. Es un área que fácilmente el estigma hace que las personas no acudan a una valoración que les puede cambiar la vida. Entonces el que pues colegas, compañeros que trabajan en la atención de la salud mental, que se acerquen a conocer cuáles son los padecimientos psiquiátricos más importantes, más comunes, más frecuentes, ayuda a que por lo menos se vaya disminuyendo ese estigma
a que identifiquen a estas personas y a que les ofrezcan un tratamiento oportuno que les pueda cambiar la vida. ¿Y tú crees que al ser de Colombia, al venir acá a México, interfiere un poco en el proceso académico o se puede seguir como la línea normal? No, al contrario, yo creo que se gana en adquirir nuevas experiencias. Algo que tenemos en salud mental es precisamente que los trastornos se pueden presentar en cualquier parte del mundo, y nosotros además pues compartimos situaciones como el lenguaje y algunas situaciones culturales por nuestro origen. Entonces pues nada se pierde, al contrario se gana mucho, y pues siempre a través de las escuelas esperemos que sigan estas puertas abiertas. ¿Y qué le podrías decir a mis compañeros de Colombia que también están estudiando psicología y que de pronto estén pensando como en la idea de venir de intercambio? Pues que lo consideren muy seriamente. Es una experiencia, no por venir aquí a este lugar, a este consultorio, a esta clínica, a este hospital, sino el simple hecho de salir un tiempo de la tierra donde han crecido, les ayuda a tener nuevas experiencias, que les ayuda en formación. Y si vienen aquí o se van a otros países, lo mismo van a encontrar, pero desde luego que es una oportunidad que siempre se recomienda a los alumnos en formación.